Mucha gente anhela libertad en su vida, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, en especial los jóvenes, ¿sí o no? Desean libertad. Y les dicen a los papás: oye, no me dejas ser, ¿no? Déjame respirar un poco. ¿Sí o no? Y no nos damos cuenta de que la libertad que debemos anhelar es otra. Pero la gente no lo sabe. Y es deber de nosotros ir con ellos y hablarles de lo que es la libertad. Si la gente no conoce lo que es la libertad, no va a poder ser libre. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Libertad, ¿cierto? Así que en esta mañana vamos a estar viendo lo que el Señor Jesús ya ha hecho y que a veces no lo tomamos. Pero, ¿qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno con nosotros y siempre nos bendices, Señor, en muchas formas. Agradecemos todo esto, bendito Dios, y te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, que tú nos hables en esta mañana, que seas tú quien esté haciendo la obra, y que, Padre hermoso, hagamos a un lado todo tipo de barrera y de paradigma, y que tomemos tu palabra, Señor, como está escrita, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos esto. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Ok, familia, continuamos con la serie de prédicas de Hebreos. Y estamos ya en el capítulo 10. Vamos a estar a partir del versículo número 19. Y vamos a ir hasta el verso 39 para terminar hoy. Amén. Y te voy a pedir el favor que estés muy atento, porque la palabra de Dios tiene para nosotros su revelación de lo que quiere de nosotros y que Él ya nos ha dado. Amén. Entonces dice la palabra de Dios a partir del versículo número 19, Hebreos 10, 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿sí?, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, lo primero que nos dice es que nos acerquemos al lugar santísimo. Y recordemos que el escritor de Hebreos está hablando primeramente ¿a quién? Al pueblo judío que es cristiano, que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y les está diciendo a ellos que se acerquen al lugar santísimo. Hay libertad ya. ¿A través de quién? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les está exhortando a que se olviden ya de lo anterior. El antiguo pacto ya fue. ¿Ya fue en qué sentido? No tiene la capacidad, ¿para qué? Para seguir perdonando pecados. Antes los perdonaba solamente, ¿qué? Por un año. Y tenían que volver otra vez con los sacerdotes para realizar un sacrificio. Pero aquí ya les está diciendo, ¿saben qué? Eso ya no. Ahora tenemos libertad ya. ¿Y todo es a través de quién? De la sangre de Jesucristo. Es decir, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una experiencia que nosotros tenemos ya consciente. Tanto ellos lo tenían, como nosotros también. Es algo que ya ha sido, ¿qué? Establecido. Hay un nuevo pacto. Ya se realizó lo que les está diciendo. Por lo tanto,
ustedes ya no tienen que estar dudando ni pensando nada, sino que esto que ya sucedió, así se va a quedar y es la única opción. Un solo y nuevo sacrificio, ¿verdad? El pacto en Cristo Jesús. Así que tenemos, nosotros, les sigue diciendo, la puerta libre para que entremos al lugar santísimo. ¿Cómo? A través de un camino nuevo y vivo. Es decir, los sacrificios que se realizaban en el antiguo pacto, llevaban a los animales, los sacrificaban e inmediatamente, antes de que se coagulara la sangre, ellos rociaban, ¿sí?, con esa sangre tibia, inmediatamente, para que pudiera haber, ¿qué? Perdón de pecados. Hoy hay un nuevo y vivo pacto. Y ese sacrificio se sigue realizando en sentido figurado, es decir, ya se realizó, pero es presente. Todo aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene la oportunidad de llegar a través de este camino nuevo y vivo. ¿Por qué vivo? Porque Jesucristo está vivo. Él vive, Él no está muerto, ya realizó un sacrificio una vez y para siempre, pero Él está vivo. Así que su sacrificio es vigente. Su sacrificio fue para aquel tiempo, es para hoy y seguirá hasta que Él venga e instale un nuevo reino. Hay un sacrificio, hay una sangre derramada, hay un nuevo camino. Y les está diciendo, ahí está la libertad. ¿Qué más quieren? No estén dudando, no estén pensando en que hay otro camino. No hay otro, les está diciendo. No hay otro camino. Y deben de tener la seguridad, les dice. Porque tenemos que un sacerdote que sobre la casa de Dios. Y ese sacerdote que es sobre la casa de Dios es fiel. Lo que Él dice es verdad. Él es nuestra garantía. Él está en los cielos, ¿cierto? ¿A qué fue a los cielos? A preparar moradas. ¿Para quién? Para todos sus seguidores, para todos los que creen en Él. El lugar santísimo está abierto de par en par para todo aquel que cree en Jesús. No hay otro camino. Es mentira. Es lo que les está diciendo. Ya el antiguo pacto ya no te va a funcionar ni para perdón de pecados de 1 año. Ya no. Solo hay un sacrificio. Y es a través de la sangre derramada. Amén, familia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, familia? Todo aquel que no ha venido a Jesucristo tiene que tener un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que se dé cuenta que necesita de Dios, un corazón que esté dispuesto a recibirlo como su Señor y Salvador. No solo como su Salvador, sino como su Señor. Si Él no es tu Señor, entonces no es tu Salvador. Necesitamos tener claro esto. Y Él dice, aquí está la puerta abierta. Y se los dijo a ellos y nos los dice a nosotros. Y la garantía es este gran sumo sacerdote que está allá en el cielo. Es nuestra garantía. ¿Qué más queremos, familia? Tenemos todo listo para que entonces nosotros podamos tener esa libertad y entrar. Acerquémonos a Dios, familia. Amén. No hay otro camino, es el único. Dice verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día que se acerca. Más cuando vemos que aquel día se acerca. Ahora, hemos visto ya en los versículos anteriores que nosotros tenemos un camino abierto, las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque dice que el velo fue partido. ¿Cuál velo es el que fue partido en ese momento? El cuerpo de Jesucristo. En el momento en que Él muere, ¿tú recuerdas la escena? En el momento en que Él muere, el velo es ¿qué? Rasgado. A través de su cuerpo rasgado de nuestro Señor Jesucristo es como viene ¿qué? La entrada libre. No hay otra forma de alcanzar salvación. Ya no hay más sacrificios. No hay otra forma. No es porque prendas veladoras. Sí, no es porque te vayas de rodillas. No es porque tú hagas algún sacrificio. No es porque tú seas el mayor donante de dinero. No es por nada de lo que tú puedas hacer. Es por el sacrificio de Jesucristo. Él es el que abrió la entrada y no hay otro, ya no hay más. No va a haber más, ya no hay más chance, sino solo a través de Jesucristo. Entonces, estos hebreos, judíos cristianos, tenían que entender esto, tener claro esto. No es que ellos no conocieran, porque recordemos que esta es una carta, ¿a quién? A los hebreos, pero eran ¿qué? Cristianos. Pero ya hemos visto que ellos tenían una gran persecución y pruebas, y entonces algunos estaban ya pensando retroceder, porque eso es lo que pasa a veces cuando una persona viene a Jesucristo y tiene problemas. Dice, no, le dicen, oye, ya te está yendo mal porque te cambiaste de religión. ¿Sí o no? Pero ¿sabes una cosa? No es eso. Las pruebas vienen siempre y la fe de nosotros tiene que ser probada. O eres real, honesto, verdadero, o no lo eres. Y a través de las aflicciones se ve. Entonces, nosotros nos podemos acercar a Dios también ¿qué? Con un corazón ¿qué? Familia humilde. Y con unos cuerpos ¿qué? Lavados con agua. Pero no con agua de que vas al baño y te ves un regaderazo. No, familia. Sino, ¿cómo? A través del bautismo. Nos acercamos con un corazón puro, pero también con un corazón, con un cuerpo limpio, a través de que realizamos la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo, ¿verdad? Y esto es una muestra, ¿sí?, de que verdaderamente ya Jesús habita en nosotros y entonces tenemos una vida nueva. Así es como nos debemos de presentar siempre delante de Dios, tú y yo, todos los días. Ya hemos sido bautizados, si no, pronto nos bautizaremos. Bueno, yo estoy bautizado, pero el que no sea bautizado, será bautizado. Y sabes una cosa, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos claro que tenemos una libertad para estar dentro del lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? ¿El lugar santísimo cuál es? Es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo vive en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Este es el lugar santísimo. Podemos entrar
delante del Señor. ¿Tú vienes a la iglesia? ¿Alguien te lo impide? No. ¿Necesita ser intachable el pastor para pasar a predicar? No. Porque Dios es bueno, nos ha dado esa oportunidad a través de Jesucristo. Entonces podemos entrar cada uno de nosotros a la presencia de Dios, al trono de Dios, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la alabanza. Pero recuerda que también Dios habita en ti. Su Espíritu habita en ti. Él es Dios. Y entonces nosotros podemos tener esa comunión plena con Él. Entonces, familia, tenemos nosotros que estar teniendo claro que la puerta está abierta. Entremos y no salgamos de ahí. Permanezcamos en el lugar santísimo a través de una relación firme con Dios. Dice entonces lo que hemos visto ahorita en el verso 23 al 25, que nos mantengamos firmes. Debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, ¿sí?, de que ya Jesucristo realizó el sacrificio y de que tenemos una entrada libre, y esto nosotros tenemos que creerlo y mantenernos valientes y constantes, sólidos, sin vacilar, sin fluctuar, sin movernos, sin variación, sin indiferencia, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, exhortándonos más cuando sabemos que aquel día ¿qué? Se acerca. ¿Cuál día? El día en que venga Jesucristo. Va a haber un día en que va a venir a hacer juicio a las naciones. Pero si nosotros estamos en Cristo, nosotros la libramos. Porque Él viene, Jesucristo viene antes por su iglesia. Amén. Por eso cuando a veces dicen, es que ya estamos cerca del fin porque está pasando estas cosas. No, momento. No nos apaniquemos nomás así. Primero viene Jesús por la iglesia y nosotros lo vamos a ver. Entonces vendrán todas esas cosas, que es el fin. Pero antes estamos en el tiempo del parto de ¿qué? De dolores. Y sentimos el rigor a veces con los problemas, con las aflicciones. Pero nosotros no tenemos que tener temor de que Jesús viene a juzgar a las naciones, porque sabemos que Él viene antes por su iglesia. Si nos mantenemos firmes, sin fluctuar, sin vacilar. Amén, familia. Entonces, tenemos nosotros que mantenernos, exhortándonos cuando vemos que se acerca el día. Ahora, mantengámonos firmes porque es fiel el que ha prometido esto. ¿Quién es el que ha prometido que tenemos una nueva esperanza? Jesús. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes y fieles, sin claudicar, sino gozándonos en estar bien delante de Dios, conociendo su palabra, recibiendo su palabra, viviendo su palabra, gozándote en la palabra, porque su palabra siempre es llena de amor. Siempre, todo lo que estamos escuchando ahorita, que estamos viendo, son palabras de amor. Porque Dios se interesa en quién, en estos judíos, cristianos que estaban teniendo dudas si permanecer o no, pero también se interesa en ti y en mí, para que no tengamos dudas, sino que estemos seguros y ciertos de que ya Él abrió el camino, Él ya murió, Él ya resucitó y Él está esperándonos en los cielos. Cuando digo está esperándonos en los cielos, estoy tratando de decir que a su tiempo viene por su iglesia. Amén. Entonces, familia, estemos nosotros seguros de que no debemos de dejarnos de reunir. Hay gente que le pesa reunirse. ¿Pero por qué le pesa reunirse? Esa persona tiene que tener cuidado. Tiene que reconocer que le hace falta más
box. No, no es cierto. ¿Te hace falta más qué? Amor. ¿Cierto? Le hace falta más amor. Porque cuando tú andabas de novio o de novia, te urgía estar cerca de la novia, del novio. Tener ese tiempo. Y con nuestro Dios debe de pasarnos también nuestro corazón, de que nuestro amor se refleje, de que yo vengo a este lugar y voy a levantar mis manos para adorar a mi Dios que es lleno de amor y de misericordia y que siempre está atento a mí, y que si tengo algún problema, Él fortalece mi corazón y mi alma y mi mente, y que a lo mejor alguno de los hermanos dice, yo puedo ayudarte. Nos reunimos aquí, familia, porque Dios se manifiesta en este lugar, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué? Allí está Él. Él está ahorita aquí con nosotros. Y esta es una realidad. Entonces, familia, nosotros tenemos que tener ese deseo de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y no digan, ay, el pastor ya está tirando de pedradas. No. Dile a Dios. Dile a Dios, porque Él es el que, sí, Él es el que nos tira las pedradas, órale. ¿Sí o no? Bueno, entonces nos corresponde a nosotros escuchar la voz de Dios. Amén. Y Él desea que no estemos faltando. Porque cuando tú te reúnes aquí, ¿qué es lo que sucede? Dios te da. Nos reunimos para que Dios nos dé. Pero también nos reunimos ¿para qué? Para dar a Dios nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro amor. Y nos reunimos aquí también para que, como familia de Dios, también nos unamos y unamos nuestras fuerzas y estemos listos también para servir a nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios no quiere que dejemos de congregarnos, sino que estemos en el lugar santísimo. Simbólicamente, este es el lugar santísimo, todo es el lugar donde está Dios. Dios está en todos los lugares, ya lo sabemos, pero Él quiere que estés en medio de la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mantengámonos firmes, familia, en esto que es la profesión de la esperanza, de la fe, de la vida eterna. Cuando dice profesión de la esperanza, ¿qué entiendes por una profesión? Literal aquí. Dice, él estudió la profesión de medicina o en la de leyes, ¿cierto? O ingeniería. ¿Y sabes una cosa? Tienes tu profesión. ¿Y qué tienes que hacer? Ejercitarla, ejercerla, ¿cierto? Así también, nuestra profesión tenemos que estarla ejercitando, porque tenemos una esperanza de vida eterna. Y toda nuestra vida tenemos que ejercerla. Tenemos que ejercerla. Hablé con el hijo del pastor Moisés y él me decía, ya me jubilé. Dice, pero sigo trabajando acá, sigue ejerciendo su profesión, él es médico. Cada uno de nosotros tenemos que seguir ejerciendo esta profesión. Es nuestra profesión. No es como algunos malentienden que pasan, hacen la oración de fe, dicen, ya hizo su profesión de fe. No, tu profesión de fe es toda tu vida hasta que le entregues cuentas a Dios. Amén, familia. Entonces, nosotros, familia, vamos a seguir adelante. Dios se preocupaba por los hebreos, pero también se preocupa por ti y por mí. Verso 26.
Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Pero en realidad, esto es lo que pasa. El escritor de los Hebreos les dice, ¿saben qué, hermanos? Porque recordemos que él era parte de ellos. Y dice, ¿saben qué, hermanos? Hay una cosa. Ya no hay más sacrificio por aquellos que pecan voluntariamente. Es decir, pon atención, porque luego aquí hay quien se habla de otras cosas. Pero cuando está hablando esto se refiere a aquellas personas que están caminando en la fe de Jesucristo y de repente se alejan de Dios y deciden practicar otras cosas. No es aquel cristiano que se resbaló y nuevamente cayó en pecado. No, no es ese. No es eso. Aquí está hablando de aquellos que, conociendo que solamente a través del sacrificio de Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre, ¿sí? Ya lo conocen, ya lo saben, ya saben que Jesús mismo es quien les da su garantía, y aún así, debido a sus temores, porque recordemos que en aquel tiempo los judíos cristianos, ¿sí? Estos hebreos estaban teniendo mucha persecución. Tenían persecución en Jerusalén y había una gran hambruna, porque además no era solo eso, les despojaban de sus bienes, se los arrebataban. Entonces, ellos tenían temor y se estaban empezando a acobardar. ¿Y qué es lo que estaba pasando entonces? Viene una exhortación fuerte. Dice, oigan, pónganse listos. No hay otra forma de alcanzar la salvación. Ya no van a importar los sacrificios que tú quieras hacer por más animales que lleves a sacrificar. Ya no. Eso no sirve, no es vigente. No es vigente ese sacrificio. Solo hay un sacrificio. Entonces, si ustedes ya conocen la verdad, no queda más sacrificio por aquel que se aparta de lo que Jesús ya realizó. Si la gente se aparta del sacrificio de Jesucristo cuando ya sabe de qué se trata, esa persona, por irse a realizar otras cosas, ¿qué va a pasar? No alcanza perdón. No alcanza perdón. No alcanza perdón. A menos que ¿qué? Que se arrepienta, ¿verdad? Y diga, no, ya la estoy regando. Me regreso corriendo, ¿verdad? Pide perdón a Dios, humildemente, y empieza a vivir como Él enseña. Pero el que se queda en eso, realizando otro tipo de sacrificios y costumbres, entonces esa persona no tiene perdón. No la tiene, no la hay. Lo único que hay para esa persona es ¿qué? ¿Qué hay? Juicio. Solo hay dos caminos, o Jesucristo o juicio. O Jesucristo o juicio. No hay más, no hay términos medios. Hace como 5 años me decía un sobrino que se casó con una sobrina mía. Decía, entonces no hay términos medios, todo a fuerza es o blanco o negro. Con Dios sí, así es. O eres de Dios, o estás con Dios, o estás con el otro, no hay más. Entonces, familia, esto tenemos que hablar a las personas. Hay personas que siguen haciendo sus sacrificios.
¿Sí o no? Y van y ponen de cabeza a fulano de tal, que porque ese es para el amor, y realiza, y te voy a rezar no sé cuántos aves, y así muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Pero eso quiere Dios? No, claramente dice la Escritura que solo es por el sacrificio de Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo. A los mismos judíos se los está diciendo. Solo Jesucristo trae salvación. Solo a través de su sacrificio hay salvación, hay vida eterna. Y es tremendo porque dice la palabra, ¿no? Dice juicio y ¿qué? Hervor. Hervor. ¿De qué? De fuego. ¿No dice que estás en el sepulcro y ya no pasó nada, como te dicen los testigos de Brooklyn? No, no es así. Hervor de fuego. Juicio y hervor de fuego. Y estas palabras deben de exhortarnos a nosotros para que les hablemos a nuestras familias. No debemos de quedarnos callados. Esto es lo que le espera a nuestras familias, que no se arrepientan, que no vengan a Jesucristo. Tenemos que hablar. Nos decía el viernes, no importa que se molesten, no importa que de repente te den una desconocida. Estos hombres que estamos viendo aquí la padecieron mucho más difícil y ahorita vamos a ver. Entonces nosotros no tenemos que estarnos quejando por cualquier cosa. Ay, es que te hicieron el feo. Ay, es que me dijo mi mamá, si vas a venir a hablarme de esto, mejor ya no vengas. No, yo voy en el nombre de Jesús y le vuelvo a hablar a mi madre. ¿Sabes qué? Pasa esto, mamá, y te lo digo en el amor de Dios, y se lo digo con amor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tu mamá te va a dejar de querer porque le estuviste hable y hable? No, no. Dios está listo para respaldarte, pero quiere que tú tengas amor y valor. Amor y valor. Si no hay valor para decirles, entonces ¿dónde está nuestro amor? Es que, ¿qué tal si le digo y en una de esas pues ha estado enferma y se vaya a morir? ¿Y entonces qué? ¿Prefieres que se muera y se vaya sin Jesús? El amor va por delante. El verdadero amor va por delante. Amén, familia. Amén. Lo otro ya es comodidad de uno mismo. (28), por favor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿qué? 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿qué? ¿Les hablamos a nuestra familia o no? ¿O lo dejamos que caiga en las manos del Señor? Vamos a hablar. Es que ya les dije a mis hermanos y hermanas y nunca quieren hacer caso. Sígueles hablando. Sígueles hablando. Te vas a morir y ¿quién les va a hablar? Son tus hermanos. Si no les muestras tu amor, ¿quién entonces lo va a hacer? Nosotros tenemos que hacerlo. No tengas temor. No tengas temor. Vayamos adelante. Amén. Ya Jesús mismo enseñó sobre eso. Ahorita no vamos a ir para allá, pero Él enseñó esto. Y va a ver nuestra familia que a veces
se iba a sacar de onda porque tú le hablas, ¿sí? Y entonces iban a querer tomar distancia, pero dice, no te preocupes. Pero si no eres capaz de hacer eso, entonces, ¿cuánto amor tenemos por Dios? Tenemos más amor por nuestra gente, entre comillas, que por Dios. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al que no quiere que le hable o a Dios que quiere que hable? ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Sí. Si no, ¿qué dice? Entonces el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 personas, ¿qué? Muera irremisiblemente. Esto es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Si alguien ofendía a Dios, era digno de pena de muerte. El que blasfemara contra Dios era digno de pena de muerte. En especial, ¿quiénes? Los idólatras. La idolatría es lo que más aborrece Dios. Está escrito una y otra vez. Tanto que dice que los idólatras no van a ¿qué? A heredar el reino de los cielos. Pero está escrito esto aquí, ¿sabes para qué? Para que nos demos cuenta, y esta exhortación era para estos hebreos, para que se dieran cuenta, y para nosotros también, de que si eran juzgados de esa manera, que era muy fuerte, ¿cuánto más dice? Merecen aquellos que menosprecian, que pisotean el nombre de Dios, el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuánto más castigo merecen aquellos, sí, que tienen por inmunda la sangre del pacto en el cual fue ¿qué? Santificado? Y podemos decir, no, es que yo no la tengo por inmunda. No. Si tú idolatras, por supuesto que la tienes por inmunda, porque menosprecias lo que hizo Jesucristo. Si tú quieres ganarte la salvación por obras, por supuesto que pisoteas el nombre de Jesús y estás ¿qué? Menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Tienes hermanos, hijos, familia? Háblales. Es que ya le dije varias veces. ¿Cuántas veces les llamó la atención el Señor Jesús a los fariseos? ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Una y otra vez. Que no quisieron escuchar fue su bronca. Pero él no se cansó. No se cansó. Hasta dio la vida por ti y por mí. ¿Tú por qué te vas a cansar? Por favor, tengamos nosotros más amor por estas personas. Más amor. Amar a Dios y amar a las personas. Dice Dios que si, ¿cómo decimos que le amamos a Él? Que no le vemos físicamente y no amamos a nuestro prójimo que sí le vemos. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo que le vemos, estamos amando a Dios. Porque Dios es amor. Amén, familia. Entonces, dice la palabra de Dios que entonces va a haber que un gran castigo. Todo aquel que pisotee, que rechace el sacrificio de Jesucristo, que tenga por inmunda su sangre, van a recibir su remuneración. Porque entonces Dios va a ¿qué? A juzgarlos, porque Él dice que ¿de quién es la venganza? De Él. De Él. Tú no vas y le vas a predicar a alguien y si no quiere escuchar,
tú no lo vas a condenar, no es tu deber, ni tienes la potestad de condenar a nadie. Pero el que sí lo puede hacer, y lo va a hacer, es Dios. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Dice, porque Él es justo, Él les va a pagar. Entonces, cuando dicen, ¿es que Dios no castiga? Oh, abusados. Abusados, porque Dios sí castiga al que es malvado. Y estos hombres estaban en gran peligro, porque ellos ya habían conocido la verdad y habían caminado en la verdad, como vamos a ver ahorita. Pero tenían que ser realmente exhortados, porque ellos además no estaban escuchando la voz del Espíritu Santo, sino que lo estaban afrentando al Espíritu de ¿quién? Al Espíritu de gracia. ¿Quién es el Espíritu de gracia? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tú lo recibiste solo por gracia, no porque tú lo ganaras. El Espíritu Santo vino a tu vida solo por la gracia de Dios. Amén. Entonces, familia, si tú has recibido por gracia el Espíritu de Dios en tu vida a través de la fe en Cristo Jesús, y luego lo quieres rechazar como lo estaban haciendo los hebreos judíos, estaban en eso de quererlo rechazar, le dice, momento, abusados. Rechazar el Espíritu de gracia es rechazar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te fue dado ¿qué? Por gracia, pero el Espíritu Santo que habita en ti son las arras, la garantía de que efectivamente tú le perteneces a Dios y por lo tanto tú sí vas a tener salvación. Pero si tú estás ofendiendo al Espíritu Santo a través de regresarte a las cosas anteriores en lugar de tomar solo lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, entonces tú tienes una cita con Dios en un castigo ¿qué? Eterno, un castigo tremendo. Entonces, familia, nosotros tenemos cómo Dios nos está hablando y nos está exhortando, no solo a los judíos de aquel tiempo, sino también a nosotros. Pongamos atención, estemos listos, rindámonos todos completamente a Dios, completamente. De lo contrario, podemos tener problemas muy grandes. Decía el hermano Adán en la mañana, en su enseñanza, que uno de sus amigos decía, yo me voy a arrepentir al final, cuando ya me esté muriendo, antes de morir. ¿Cuánta gente muere sin darse cuenta? Sí, cuando menos ves un accidente X y ya fue. Ahora, cuando te quieres pasar de listo de esa forma, acuérdate lo que dice también la palabra de Dios, que Él va a entenebrecer los pensamientos de aquellas personas para que no les amanezca la luz. ¿Por qué? Porque le han rechazado de manera continua. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es que nos acerquemos al lugar santísimo, que permanezcamos ahí, que no estemos faltando, sino que nos congreguemos para recibir su palabra, su voz, su salvación, que ya la tenemos, pero esa salvación que tenemos también está siendo ¿qué? Alimentada y fortificada a través de su santa palabra, como lo estamos viendo ahora. Amén, familia. Entonces dice el verso número 32, pero traed a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos hombres
les vuelve a recordar su compañero, les dice, ¿saben qué? Fíjense bien lo que hacen. Ustedes ya experimentaron el cristianismo. Ustedes sí, ya recibieron persecución. Ya los llevaron ahí con los gladiadores al Coliseo. Quedaron en plena pobreza. Pero ¿saben una cosa? Eso no les importó. Ustedes estaban firmes, llenos de fe en el Señor. Y entonces, ¿qué? Si ya padecieron esto y ya conocen esto, y su amor fue firme, su fe fue firme, su esperanza fue firme, ¿por qué ahora quieren retirarse? Si ya han padecido grandemente y Dios los ha sustentado, Dios les ha cuidado, les ha guardado. Y aquí es donde vemos, esta predicación está hablando de la... Esta predicación o esta palabra de Dios les está hablando a los judíos cristianos sobre el éxito en las finanzas. No. ¿De dónde sacamos ese tipo de predicaciones? Solo si juntamos y manipulamos la palabra. Pero esto es lo que se anima. Les dice, ustedes han padecido, pero ¿cuál es la bronca? Vamos a seguir adelante. Hay una esperanza que es grande, que es eterna. ¿Qué es lo que importa? Por lo tanto, no dejen de seguir batallando. Si ustedes lo pudieron hacer anteriormente, hoy también pueden. Porque no están solos. Hay un Dios y hay un Salvador que está abogando por nosotros allá en los cielos con su Padre, intercediendo para que Él nos dé la fuerza, para que Él nos dé el entendimiento, para que Él nos abra las puertas, para que nosotros podamos salir avantes en nuestros problemas, en nuestras necesidades. ¿El mundo es difícil? Sí. Mucha gente dice, no, pues yo voy a trabajar el domingo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que no te dejes de congregar. Lo que tú vas a ganar el domingo, yo te lo voy a dar. Eso es lo que hace Dios. Solo tenemos que confiar. Es más, a veces estamos tan ciegos que Él ya nos lo dio y a fuerza está, es que ¿quién me lo va a dar? Ya te lo dio, nada más que no lo ves. ¿Sí o no? Bueno, Dios así me ha hablado a mí. Gracias a Dios, yo no, desde hace muchos años yo, gracias a Dios, no falto los domingos, y no porque sea religioso. No que he sido ni religioso ni legalista. Simplemente, familia, se da uno cuenta que en la semana Dios ya te ha bendecido. Quizás no como tú quieres que sea, con grandes cosas, pero Él ya lo ha hecho. Ya Dios me dio de comer, ya Dios me dio salud, ya Dios ha guardado a mi familia. Dios mío, este es tu día, tú lo dices, yo voy contigo, mi rey. Entonces, no hagamos como algunos tienen por costumbre. Acerquémonos confiadamente a la casa del Señor, delante de la presencia del Señor. ¿Por qué, familia? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacerlo, familia? ¿Por qué? Porque dice el verso 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable ¿qué? Herencia en los cielos. Mantengámonos firmes. Hay una herencia. Hay una herencia que nos está esperando. No estemos esperando las herencias de aquí. Conocí a una persona que
se estaba reuniendo un buen tiempo, decía haber aceptado a Jesús y ser fiel al Señor, y de repente su padre, que ya andaba en las últimas, le dijo: si tú no dejas el cristianismo y te vuelves al catolicismo, entonces te voy a desheredar. ¿Y saben qué hizo? Se interesó más por la herencia terrenal que por la herencia espiritual. Y ahora sigue atrapado en la idolatría, que es lo que más aborrece Dios. Hay gente que realiza estas cosas, por eso está escrito. Pero Dios quiere que nosotros, ¿sí?, continuemos firmes. Tengamos claro que tenemos una esperanza y una herencia que perdurable, que te dura siempre. Las herencias que tengas aquí van a desaparecer. Su herencia de esta persona, y no lo digo en mala onda, ya se le fue de las manos. Se le fue de las manos, porque son herencias que se pierden tarde o temprano. El día que muere la persona que tiene mucho dinero, ya se le fue, ya no tiene ese dinero con ellos. Ya no. ¿O sí? No, ya no lo tiene. Ahí se quedó, se perdió su herencia. Pero lo peor es que se le pierde la herencia de los cielos, que esa es la que es eterna, que es por siempre, para siempre, y que es una herencia grandiosa, donde no va a haber ni lloro ni dolor. El dolor y el lloro va a ser para los que se mantengan rebeldes a Dios. Entonces, familia, nosotros tenemos que tener claro y saber que a pesar de que vengan las pruebas, las aflicciones, Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Y aunque pasemos también en tiempos de dolor, Dios también está con nosotros para levantarnos, darnos la fuerza y sacarnos adelante. Entonces, familia, nosotros tenemos que permanecer en el Señor, firmes, seguros. Hay una entrada y ahí me mantengo, en el Señor. Verso 35 al 39. Ahora, ¿alguien te puede quitar el galardón que Dios te da? Hay un galardón para el que se mantiene firme. Pero si no te mantienes firme, tú lo estás dejando, tú lo estás rechazando. No es que Dios te lo quite. Los ángeles y los demonios, bueno, los ángeles demoníacos o las personas te pueden quitar tu galardón. No. Pero tú sí puedes decir: ¿sabes qué, Dios? No lo quiero. Y es lo que se estaba tratando de evitar aquí. Que todos estos creyentes no dijeran: ya no quiero ese galardón, sino que dijeran: yo voy por el galardón. He estado luchando. Tú me has fortalecido, es verdad. Ya no tengo que pensar en mi carne. El diablo viene con diferentes tipos de engaños a mi mente, de mentiras, pero yo voy a creerte a ti porque ya está escrito, tú ya me diste ese conocimiento y yo voy a permanecer firme y fiel hasta alcanzar este galardón, el galardón de la vida eterna. Amén, familia. Amén. Verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Les dice que no pierdan su confianza, no la tiren. Ustedes deben de permanecer. Ustedes no son de esos que son cobardes.
No son de los que son torpes. Ustedes son de los que saben que Dios es verdad. Ustedes son de los que a través de su palabra son sabios. Ustedes son de los que aman a Dios. Habacuc 2:4 dice, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo ¿qué? Por la fe vivirá. Por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, en su sacrificio, en su sangre derramada. En Él. Nosotros confiamos en Él y por lo tanto ¿qué? Tenemos vida, una vida eterna. Que vengan todas las calamidades que quieran. Yo sé en quién estoy parado. Yo sé quién es mi fortaleza. Yo sé quién es mi castillo fuerte. Yo sé quién es la roca de mi salvación. Y en Él yo estoy firme, sin vacilar. Tú y yo, familia, quiero que nos quedemos con esto. Tú y yo necesitamos estar bien conscientes que no hay otro camino. Solo en Jesucristo tenemos la oportunidad de estar delante del trono de Dios. Amén, familia. Así que acerquémonos al lugar santísimo. Tenemos la libertad para entrar. Mantengámonos firmes en la profesión de una esperanza de fe, de vida eterna. Al que peca voluntariamente, recordemos, y podemos hablarlo con otras personas, aquel que se aparta, aún conociendo ya, no tiene más oportunidad de ser perdonado, a menos que se arrepiente y regrese reconociendo que Jesús murió por él. Amén. Amén. Y si se menosprecia la sangre del Señor, entonces hay un juicio que es real, que es verdadero y que es terrible. Porque además eso es delante de ¿quién? Del Señor. Y bueno, ¿qué le pasó a Juan, el apóstol, cuando estuvo delante del Señor Jesús? Que vio su rostro de sol y sus ojos de fuego. ¿Qué pasó? Fulminado casi, ¿verdad? Como fulminado. Imagínate aquel que se enfrenta, pero que es su oponente. Aquel que va a ser juzgado. Wow, esto es terrible. Y tú dices, no, Señor bendito, ayúdame a que siempre sea fiel a ti, tan solo por amor. Por amor. Porque eso es lo que yo sí te recomiendo siempre, que seas fiel a Dios, no por miedo, sino por amor, porque Él te ha amado, te sigue amando, y así debemos de amarlo a Él. Por amor me mantengo fiel a ti, Padre hermoso. Amén. Entonces, no perdamos la confianza, sino que sigamos directos hasta alcanzar el galardón. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas de tal manera, Señor, que nos muestras que hay un camino libre a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias por la fe que nos has dado para creer en ti y en los hechos de nuestro Señor. Gracias, Padre hermoso, porque tenemos esa esperanza, Señor, de alcanzar esa vida eterna. Gracias, bendito Dios, por tu sacrificio, y gracias, Padre hermoso, porque tú nos hablas, porque nos amas. Gracias, Señor bendito, porque tú siempre estás buscando que nosotros permanezcamos en ti para que tú nos estés bendiciendo día tras día. Gracias, Padre celestial. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén.